Hermanas y hermanos, muy buenos días en esta mañana, este domingo, un domingo más que estamos juntos para seguir adorando a nuestro Dios Todopoderoso. En medio de esta situación tan difícil la que seguimos pasando, déjeme contarle una pequeña historia de un peregrino, de un hombre que tenía mucha angustia, tenía una carga de pesares en su espalda. Y él, un día al leer la palabra de Dios, se encontró con unos pasajes bíblicos que hablan que tarde o temprano él se iba a enfrentar con la muerte. Y después de la muerte se iba a enfrentar con el juicio de Dios. Y este hombre, al leer estas palabras, se conmovió más en llanto. Volvió a su casa y le comentó a su familia, a sus padres y a sus hijos, que él había leído en la palabra de Dios que tarde o temprano él iba a morir. Todos iban a morir. Y después venía el juicio de Dios. Y que después Dios en un futuro iba a destruir esta tierra. Y entonces este hombre, proclamándole esto a su familia no le creía. Y el hombre, angustiado, lloraba día y noche, porque quería encontrar la respuesta para no pasar una eternidad fuera de Dios. Así que un día su familia se cansó de él y lo tomaron como un loco, igual sus vecinos. Y él en su angustia y en su llanto día y noche, de repente vino una persona llamado Evangelio y le preguntó: ¿por qué lloras? Y él le contó lo que había leído en la palabra de Dios. Y él le dijo: mira, te ofrezco un camino. Si tú ves aquella luz, si alcanzas a ver aquella luz que está hasta el fondo, ahí hay una ciudad. Y una ciudad donde no es igual que esta ciudad, donde las calles son de oro, el mar es de cristal, y vivirás una eternidad sin congojas, sin aflicciones y demás. Y este hombre le dijo: quiero ir, ¿qué tengo que hacer? Solo camina derecho, porque el camino es angosto, pero es recto. Y este hombre, con la mochila cargada que tenía de preocupaciones, de angustia, de dolor y de muchas cosas, decidió ir. Y su familia le decía que no fuera, porque era en vano que fuese a ese lugar, porque ahí no había no podían curarle lo que él tenía. Y él no le hizo caso a su familia y a sus vecinos, así que él empezó su peregrinaje en este nuevo camino. Y en este nuevo camino no era fácil, porque se encontraba de nuevo. Muchas veces se encontró en angustia, muchas veces se encontraba en llanto, muchas veces en dolor. Y había un enemigo que acechaba muchas veces su caminar y le lanzaba dardos de fuego. Y él, orando y estudiando la palabra de Dios, orando y estudiando la palabra de Dios en su peregrinaje, y empezó a ir conociendo más a Dios y empezó a ver de un armamento que Dios tenía para él, muy especial. Y se empezó a vestir cada vez con el armamento que Dios tenía para él. Se empezó a vestir del yelmo, de la espada, del calzado que Dios tenía. Al final de cuentas, este hombre muchas veces de nuevo lloraba, muchas veces tenía angustias, muchas veces, pero al final de cuentas logró llegar a ese lugar. Cuando él llegó, vio que habían hombres caminando ahí y se dio cuenta que eran los profetas del Antiguo Testamento. Y empezó a conocer a los apóstoles que la palabra de Dios menciona. Y sobre todo estaba el maestro esperándolo,
que era nuestro Señor Jesucristo. Y así es la vida de cada uno de nosotros como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Vamos a padecer muchas veces angustia, dolores, pero siempre Dios va a estar con nosotros. Amén. Vamos a cantar estas alabanzas con nuestros hermanos que somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
tinieblas, mi Dios, así eres tú. Muy buenos días, hermanos y amigos. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana gloriosa que el Señor ha hecho y podamos reunirnos todos a través de este medio y escuchar la bendita palabra de Dios. No hay nada más hermoso que domingo por la mañana levantarnos y poder sintonizar la palabra de Dios para nuestras vidas. Y este día vamos a empezar una nueva serie de predicaciones. Uno de los profetas menores, uno de mis preferidos, que es Habacuc. Habacuc fue un tremendo hombre de Dios. Poco se sabe de su vida personal, pero se sabe que fue un profeta de Dios. Y le tocó vivir tiempos muy difíciles, y quisiéramos quizás poder comparar los tiempos de Habacuc con los tiempos que estamos viviendo nosotros hoy en día en la sociedad moderna. Y quisiéramos empezar leyendo la palabra de Dios, y vamos a ocuparnos del primer capítulo del libro de Habacuc. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplán y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerán sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Hasta aquí la palabra de Dios. El pecado ha creado un mundo muy complejo y muy difícil. Todo empezó muy bien en el paraíso hasta que Adán, el hombre perfecto creado por Dios con su mujer, decidieron voltearse y desobedecer a Dios. Difícil es imaginar un mundo sin situaciones difíciles. La vida es difícil de por sí. Unos más que otros, pero todos tenemos situaciones difíciles en nuestra vida y queremos ver qué esperanza y cómo es que la palabra de Dios nos relaciona a nosotros con las situaciones difíciles que podemos experimentar en la vida. Las situaciones difíciles son una realidad en mi vida, son una realidad en tu vida, en la vida de todas las personas. Podemos tener un esposo o una esposa incrédula, un ser querido enfermo, tener diferentes situaciones que nos pueden estar aquejando, una enfermedad, un accidente inesperado, una tragedia, una pérdida dolorosa. Podemos tener un desengaño, una gran injusticia, maltrato, una separación, etc. Situaciones difíciles pueden cambiar en nuestras vidas. Únicamente cuando está dentro del plan de Dios cambiarlas. Pero lo que debe de cambiar es nuestra apreciación, cómo lo estamos confrontando y cuál va a ser nuestra relación con esa situación difícil. Y Habacuc tiene mucho que decirnos en ese respecto. El ejemplo de David y Goliat. ¿Quién no sabe la historia de David y Goliat? Goliat era un gigante, estaban los dos ejércitos, el ejército de los filisteos, el ejército del Dios viviente, ¿no es cierto?, al mando de Saúl. Y había este hombre gigante que salía todas las mañanas y retaba al pueblo. Y por ahí, para hacer la historia corta, aparece David y se sorprende cómo la gente estaba atemorizada por este gigante, y él lo desafía
y él lo vence. Esa situación difícil fue vencida únicamente porque David pudo confiar en el Señor y ver de una forma distinta la adversidad. El pueblo de Dios veía la adversidad y tenía miedo. David veía la adversidad y lo tomaba como una oportunidad para poder vencer y salir adelante como el pueblo de Dios. Entonces, situaciones difíciles van a haber, situaciones imposibles a nuestros ojos, muchas van a aparecer. Pero realmente Dios quiere que las enfrentemos, como vamos a ver aquí en Habacuc. Habacuc, un hombre como tú y como yo, con sentimientos, con emociones, con debilidades, con fortalezas, con situaciones buenas, situaciones malas. Él enfrenta esta situación de una manera especial. En ambos casos, Dios quiere enseñarnos que debemos aprender a enfrentar las cosas en el Señor y con el Señor. Bien importante, en el Señor y con el Señor. El Señor, cuando quiere cambiarlas, las cambiará. Pero algunas veces Dios nos manda a actuar en las situaciones difíciles, como en el caso de David. David tuvo que actuar. Pero en otras veces Dios no nos manda a hacer nada, sino nos manda a estar quietos y conocer que Él es Dios, como nos dice el Salmo 46:10. Habacuc, un hombre muy especial. Su nombre en sí es muy especial. Su nombre significa alguien que abraza, pero no de una manera sentimental, sino de una manera consoladora, para confortar a la persona. Alguien que abraza. Escribe esta profecía entre el año 640 y 615 a.C. Habacuc, como muchos profetas menores, nada se sabe de él, solo que fue un profeta de Dios contemporáneo con Ezequiel, con Jeremías, con Sofonías y con Daniel. Vivió tiempos muy difíciles, de mucha maldad, de mucha corrupción, de mucha violencia entre el pueblo mismo de Israel, el pueblo de Dios. Habían cosas que realmente estaban pasando que no eran muy buenas y no eran buenas. Habacuc se siente más afectado por la indiferencia y el silencio de Dios en toda esta maldad que tenía el pueblo, que la falta de arrepentimiento que el pueblo tenía para con el pecado que estaban cometiendo. Y este libro nos enseña que el Señor puede cambiar nuestro lamento, nuestra queja, nuestra situación difícil en un cántico. Porque es como empieza este libro. Habacuc se queja, el dolor que embarga su corazón, pero al final del libro Habacuc termina en un cántico de alabanza a Dios. Y vemos cómo Dios puede hacer eso también en nuestras vidas, no obstante las circunstancias que podamos nosotros estar viviendo. El Señor puede cambiar nuestro lamento, nuestra situación en cántico. ¿Por qué? Él es nuestra esperanza. Puede convertir nuestra desesperanza en una total esperanza, el Señor. Recordemos el Salmo 30:11 que dice: has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento, mi dolor en alegría, en danza. Es lo que el salmista está diciendo. Y desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Veamos pues algunas enseñanzas preciosas que destilan de este libro, que tú y yo podemos aplicar a nuestra vida y enfrentar las situaciones difíciles de una manera que realmente le agrada a Dios y de una manera que realmente va a ser al final positiva para nuestra vida. De la misma manera que David enfrentó al gigante confiando en Dios, Dios quiere enseñarnos a enfrentar con la misma confianza las situaciones difíciles que no van a cambiar muchas veces y hasta que todo termine. Dios nos llama a confiar en Él. Dios nos llama a esperar en Él. Dios nos llama a apoyarnos en Él. Dios nos llama a estar con Él en toda situación, en cada momento. Hemos leído Habacuc ya, la palabra de Dios. Habacuc comienza con una queja, comienza con algo que tenía en su corazón que le amargaba, que le embargaba, que le dolía. Y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? Dice el versículo 3.
y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, dice el Habacuc, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. No estaban las cosas bien ni en los tribunales de justicia. Difíciles tiempos que vivió él, difíciles tiempos que estamos viviendo hoy. Su corazón está perplejo, está cargado, su mente está turbada y cargada de emociones encontradas, Habacuc. Echemos un vistazo al corazón de Habacuc y también de paso veamos cómo está nuestro corazón. Él tenía una carga grande. A él le importaba la situación en la cual el pueblo se encontraba. Tenía carga, preocupación, no sufría de la despreocupación que muchos tendemos a desentendernos de las cosas que suceden alrededor nuestro. Habacuc tomó esta situación como si fuera de él mismo, porque amaba al pueblo de Dios, amaba al Señor con todo su corazón. Entonces no trató él de desentenderse, sino trató de buscar una solución. Él sentía en carne propia lo que el pueblo estaba pasando y sabía que no estaban bien las cosas. Hoy en día, querido hermano, muchas veces, en vez de preocuparnos, nosotros nos despreocupamos de la situación de la obra del Señor, nos despreocupamos en crecer y hacer crecer a los nuestros en el Señor, nos despreocupamos en llevar a nuestros hijos a sus reuniones en la iglesia y ponemos otras actividades quizá primero que eso. Nos despreocupamos en llegar temprano a la iglesia, ser puntuales en los servicios, en las reuniones que podamos tener. No importa llegar un poco tarde. Nos despreocupamos en servir a otros. Estamos más concentrados en lo nuestro que en lo que está sucediendo alrededor de nosotros, en otras familias, en otras personas. Nos despreocupamos de la situación y vida de otros creyentes también. ¿Estarán creciendo o no estarán creciendo? ¿Cómo están ellos viviendo? Nos despreocupamos también en mantener un creíble testimonio al mundo y a veces vivimos de cualquier manera, olvidándonos que estamos representando al Señor. Somos sus embajadores. Para esto Él nos ha dejado, para que el mundo a través de nuestras vidas puedan ver a Cristo en nosotros. Nos despreocupamos en participar de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia viene a ser como algo muy secundario en la vida del cristiano moderno. No, Jesús amó la iglesia, Jesús se entregó por su iglesia, Jesús dio su vida por su iglesia, amó la iglesia por encima de todas las cosas. Y es lo que debemos también examinar nosotros, nuestro corazón, querido hermano. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 11:28, él manifiesta algo que había en su corazón por las iglesias y dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Así como Habacuc estaba preocupado por el pueblo de Dios, Pablo estaba preocupado por la iglesia del Señor. ¿De qué estamos nosotros preocupados? ¿Cuál es la preocupación que embarga nuestras vidas en relación a lo que estamos leyendo aquí en el libro de Habacuc? ¿Te has dado cuenta que el corazón de la gente ya no es alterado, conmovido, cargado por ningún mal que nos aqueja? Como que el mal y lo malo es la nueva normalidad de la vida y nos acostumbramos a vivir entre eso y ya no nos sorprende nada y ya no nos molesta nada. No era así con Habacuc. Habacuc estaba sufriendo, estaba clamando a Dios, estaba pidiéndole a Dios un cambio, un avivamiento, que esto debía parar porque como pueblo de Dios no podían seguir viviendo así. Este es el mensaje de Habacuc. El mal es la nueva normalidad en el mundo y no debería ser así. El creyente tiene que tener una visión clara de lo que la vida es en el Señor. Habacuc dice: clamaré, en su corazón había clamor, había una voz lastimosa que indicaba aflicción, indicaba dolor dentro de él por la condición del pueblo. Echemos un vistazo al mundo en el cual Habacuc vivía. Había violencia, había iniquidad, había molestia, había violación de la ley de Dios, había maldad en el corazón de la gente, había descontento de la gente,
que buscaba el contentamiento en cosas que realmente no dan contentamiento. Nuestro contentamiento está en el Señor, está en la palabra, está en la esperanza que realmente tú y yo tenemos en Jesucristo. Y quiero que despertemos a esa realidad. Había destrucción, los valores familiares, éticos y morales se estaban desmoronando en el pueblo, exactamente como está sucediendo hoy día en nuestro tiempo. Hay un paralelo tremendo en lo que estaba pasando en el tiempo de Habacuc y lo que está pasando en nuestra sociedad moderna alrededor de nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo nos está afectando eso como cristianos? ¿Cómo nos está afectando eso como seguidores de Cristo? Esto es bien importante. ¿Estará nuestro corazón frío, indiferente, con callos, que no importa lo que suceda allá alrededor? Sí importa lo que sucede alrededor. Nosotros como la iglesia estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, o sea que debe importarnos qué sucede alrededor nuestro. Querido hermano, que este llamado, que este mensaje realmente transforme nuestras vidas y nos haga las personas que Dios quiere que tú y yo seamos en medio de lo que estamos pasando, en medio de las situaciones difíciles. También dice que la ley es debilitada, la ley no se aplica como se debe, dice Habacuc, por lo tanto pierde su efectividad. ¿Qué sucede cuando no aplicamos como se debe la palabra de Dios en nuestras vidas? Qué bueno podemos esperar, queridos hermanos. Dice, el juicio no sale según la verdad cuando prevalece la conveniencia y el fraude sobre la justicia y la verdad. ¿Cómo nos sentimos nosotros en este pervertido e injusto mundo de hoy en el cual tú y yo vivimos? ¿Cuáles son nuestras quejas o serían nuestras quejas a Dios por la situación del mundo en que vivimos? Nuestra vida de oración debe de abrir nuestros ojos un poco. ¿Por qué estamos orando y por qué estamos clamando al Señor? Ya no nos molesta lo malo que nos rodea, que ya ni lo mencionamos siquiera en nuestras oraciones a Dios. Habacuc está clamando por esta situación. En esta situación desesperada, Habacuc clama al Señor. Habacuc quiere obtener una respuesta a sus oraciones, una explicación de parte de Dios por qué las cosas están sucediendo como están sucediendo. ¿Le suena familiar? Su queja revela tres problemas. Tres problemas claros. Uno es las oraciones no contestadas. Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a responder? ¿Hasta cuándo vas a quedar tú indiferente a lo que está sucediendo? Número 2, el sufrimiento del justo a manos del injusto también estaba en el corazón de Habacuc sin la aparente intervención de Dios. ¿Por qué me haces ver estas cosas?, le dice el Señor. Y 3, ¿por qué Dios permite que el mal prevalezca? ¿Por qué ves esto, Señor, y no haces nada?, le está diciendo en su queja, prácticamente. Preguntas reveladoras, preguntas que a veces no encontramos la solución. Por el contrario, intensifican el sufrimiento en nosotros. ¿Estás luchando con el por qué Dios no contesta tus oraciones quizás? Dios contesta todas las oraciones, y lo vamos a ver en este libro. Pero su respuesta es tan distinta a la nuestra que no la vemos, que no la escuchamos, ni la entendemos. Los pensamientos y caminos de Dios no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos. Hemos mencionado muchas veces esto. Y te preguntas, ¿por qué Dios no cambia mi situación? ¿Por qué esto continúa con el mismo tren? ¿Por qué esto sigue igual y no hay cambio? Habacuc no era un conformista, no se conformaba a los cambios, y mucha gente hoy se conforma fácilmente al molde que el mundo impone. Querido hermano, el molde que el mundo pueda tratar de imponer, nosotros no debemos de entrar en ese molde. Hay alguien que está moldeando, hay alguien que está forjando nuestras vidas,
y ese es el Señor. Solamente Él debe de estar moldeando nuestras vidas. Solamente la palabra de Dios debe ser la herramienta que Dios está utilizando para formarnos a nosotros y no el mundo que está alrededor nuestro que no conoce a Cristo. ¿Cómo tenemos que pararnos y ver realmente qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios permite que el mal prevalezca? La respuesta de Dios la vemos clara acá. Y la verdad es que Dios sí había escuchado la oración de Habacuc, pero Habacuc no entendía la respuesta de Dios. Lo que pasaba es que el profeta no se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo, pero Dios sí estaba activo y estaba haciendo. Y quiero decirte que en las situaciones difíciles que estamos viviendo, Dios no está cruzado de brazos, ni está indiferente a ellas. Dios está obrando. ¿Qué está obrando Dios? Las cosas de acuerdo a su propósito y a su voluntad, que es agradable y es perfecta y es lo mejor para nosotros. Le responde Dios a Habacuc. En el versículo 5 le dice: mira entre las naciones y ved, asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Por qué dice no la creeréis? Porque estamos nosotros bien inclinados a creer lo nuestro, a creer lo que pensamos, a creer nuestras ideas, a creer nuestra posición. Dios quiere que le creamos a Él. Dios le estaba diciendo a Habacuc que he estado respondiendo todo este tiempo, Habacuc, tu oración. Me acusas de estar callado, no he estado callado, simplemente no sabes cómo reconocer mi respuesta a tu oración. Te he estado respondiendo, pero mi respuesta es tan distinta que no la reconocerás ni la creerás cuando te la diga, pero déjame decirte cuál es mi respuesta, Habacuc. Y en el versículo 6 del capítulo 1 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. El versículo 7 nos dice: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. El versículo 10 dice: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. En vez de aliviar Dios la carga del profeta, esta respuesta de Dios la hace aún más pesada, en cierta manera. Los veredictos de Dios se van a ver y a ser pesados para nosotros cuando no descansamos en la soberanía y en la voluntad de Dios. Y ese es el problema que tenemos que vencer, en el cual tenemos que crecer y realmente confiar en el Señor. Dios tenía el castigo correcto y la disciplina para su pueblo. Se llamaba Babilonia y se llamaba Nabucodonosor, que eran implacables, eran invencibles, eran terriblemente despiadados. Ese era el juicio que Dios iba a traer por la desobediencia de su pueblo, por la forma en que ellos estaban viviendo. Ahora, a Dios nunca se le pasa la mano. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, muchas veces se nos pasa la mano y vamos un poquito más allá, dando rienda suelta a nuestra ira o a nuestro enojo. Pero a Dios nunca se le pasa la mano. Dios responde que Él va a castigar la injusticia de Judá. Dios no estaba haciéndose de la vista gorda y no estaba desentendido de lo que estaba sucediendo. Esto es lo que Habacuc creía, pero esto es lo que no estaba sucediendo. Dios puede usar algo tan grande como una nación despiadada para llamar la atención y castigar a su pueblo, porque era una nación grande ya en los caldeos, los babilónicos, o puede usar algo tan pequeño como un virus para doblegar nuestra dura cerviz e independencia que hemos declarado de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Dios quiere llamarnos la atención.
Dios levantó a los caldeos, una nación pagana. ¿Para qué? Para traer juicio, para hacer entrar en razón al pueblo de Dios. ¿Será que Dios está desentendido con el virus que estamos viviendo y la situación con lo que está pasando alrededor del mundo? Yo creo que tiene Dios un plan y un propósito de hacer volver nuestros ojos a Él, de realmente parar el loco camino que hemos trazado delante de nosotros, o que el mundo ha trazado delante de él mismo, y volver realmente al camino de Dios. Habacuc tiene que ver con volver al camino de Dios, querido hermano. Hemos cambiado en la sociedad moderna, estamos hablando no de la iglesia, pero de lo que rodea a la iglesia. La sociedad ha cambiado el género humano. Ahora, más que masculino y femenino, hay otros géneros que hemos metido ahí, que el hombre ha metido en el medio, y los estamos haciendo legales y reales en la sociedad moderna. Hemos sacado a Dios de las escuelas. Ya no se puede mencionar el nombre de Dios, no se puede leer la Biblia en las escuelas donde nuestros hijos van diariamente. Hemos sacado a Dios de la familia. Ya Dios no es el centro de la familia, ahora Dios es solamente un amuleto cuando vamos y tenemos necesidad de algo. Hemos creído que podemos vivir sin ser responsables de nuestros actos. Ya no hay retribución, ya no hay consecuencia. Ahora todo es permitido y todo está bien. Y no hay tal cosa. Hemos creído que podemos despedazar niños indefensos en el vientre de la madre y privarles de la vida que Dios les ha dado sin consecuencias y hacerlo legal. ¿Qué nos quiere decir Dios en estos tiempos? Los caldeos eran una nación que habitaba al sur de Babilonia y habían estado bajo el imperio asirio mucho tiempo. Los asirios declinaron y ellos surgieron como esta nación. ¿Quién nos hizo surgir? Dios. ¿Con qué propósito? Para traer juicio, para hacer volver a su pueblo a los caminos de Dios. El pago que Dios da a cada uno es según sus obras. De ahí la importancia del Evangelio de Jesucristo. Jesús murió por nuestros pecados. Murió por nuestras malas obras. Él nos limpia de todos nuestros pecados. Y vuelvo a repetirlo, quizás una vez más. Si no conoces a Cristo, tú necesitas a Jesús. Necesitas abrirle tu corazón, necesitas abrirle tu vida. Él es el Salvador del mundo. Él es quien te va a sacar del molde del mundo, de la loca carrera en que la gente y la sociedad está, y te va a poner en el camino angosto, en el camino de Dios. Él te ama tanto que dio su vida por ti. Y quiere que tú respondas a su llamado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice Jesús. En Él encontramos descanso. No obstante, las situaciones difíciles en las cuales vivimos. Si tú no estás en Cristo, Dios tiene que juzgarte por tus obras y recibirás la justa retribución por cada uno de tus pecados. Pero si estás en Cristo, si le entregas a Jesús tu vida, Jesús se convierte en tu sustituto, ya no tienes que pagar tú, Él pagó ya en la cruz del Calvario por tus pecados. Qué maravilloso es esto. Qué grande amor esto nos muestra. Sin lugar a dudas, la Biblia nos dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el ofrecimiento de Dios para ti. Y mi oración y mi apelación a ti es que respondas a ese llamado de Dios. Dios te ama. La segunda queja de Habacuc. Ya vimos la respuesta de Dios. Dios le dijo, estoy trabajando, tú no ves como yo veo, las cosas están sucediendo, espera un poquito. La segunda queja de Habacuc es, y le dice así, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio,
¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Acá él ya pone una segunda queja, ya Dios le abrió un poco más los ojos a Habacuc, pero Habacuc vuelve a preguntarle a Dios, algo que vamos a ver ahorita. Y no obstante la perplejidad de Habacuc, él reconoce los atributos de Dios. Fíjense qué maravilloso es esto. Dice, Señor, tú eres desde el principio, tú eres eterno. ¿No eres tú el principio, tú desde el principio, oh Jehová? Está reconociendo la eternidad de Dios. Dios nunca fue creado y nunca va a dejar de ser. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Entonces está reconociendo Habacuc acá la eternidad de Dios. Dios nunca ha sido creado. Después dice, Dios mío, y la palabra Dios es la palabra Jehová, derivada de la palabra Yahweh, que significa yo soy el que soy. Cuando Moisés se enfrentó con Dios en la zarza que ardía y no se quemaba, le pregunta a Dios, ¿y qué diré a Faraón? ¿Que quién me envió? Y Dios le responde, yo soy el que soy. En pocas palabras, Dios le está diciendo, yo soy autoexistente, yo soy lo más supremo, yo soy lo excelso, yo soy el Dios real y verdadero. Dios no necesita de nada para existir, no necesita de nosotros, no necesita de su creación, Él es autosuficiente y autoexistente. Yo soy el que soy. Y después dice, santo mío, y menciona algo, una característica de Dios, Habacuc. ¿Y cuál es? Es la santidad. Y Dios es consistente consigo mismo en ser santo. Y el llamado de Dios es, sed santos porque yo soy santo. Y después dice, oh roca, hace alusión a la inmutabilidad, Dios no cambia. Y después dice, no moriremos, recordando el pacto que le hace a Abraham. Señor, a pesar que tú vas a castigar, vas a traer, ¿no es cierto?, este pueblo para que nos invada con sus tropas y saquee nuestras casas y todo, pero tú verás que no seamos consumidos. El castigo de Dios no es para consumir y destruir, el castigo de Dios muchas veces es para edificar, para sacarnos de nuestros malos caminos. Le dice, no moriremos. Estaba confiado en la promesa eterna de Dios que le hizo a Abraham, que iba de él a levantar una nación que sería su pueblo para siempre. Cuando estamos sin ver la luz al final del túnel, recuerda el pacto que Habacuc recordó, que dice, no moriremos. Hay esperanza en el Señor. Habacuc cuestiona a Dios por levantar a los caldeos para castigar a su pueblo. Señor, ¿cómo es posible que vas a utilizar gente perversa y mala para castigar a alguien que es menos malo que ellos? Entonces comienza ya a cuestionar el accionar de Dios. Y Habacuc está ahora perplejo y cuestionando a Dios porque iba a utilizar esta nación impía para castigar a una menos impía. ¿Y qué nos dice esto de la naturaleza del hombre? Que nuestro deseo muchas veces es pecar y no sufrir las consecuencias. Pero la realidad es, a cada acción hay una reacción. La ley de causa y efecto está vigente, siempre ha estado vigente sobre nuestras vidas. Cualquier cosa que hagamos vamos a recibir aquella cosa de la cual hemos hecho. Vemos que Habacuc está haciendo una distinción entre el pecado de Judá y el pecado de los caldeos, cuando el pecado para Dios es pecado simplemente. Pero reconoce el carácter de Dios y le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad, le está diciendo Habacuc a Dios. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos tragan a la gente más justa que ellos, Señor? A veces decimos, yo no soy tan malo como ese. Para justificarnos siempre buscamos a alguien que es más malo que nosotros. Y es exactamente lo que Habacuc estaba haciendo. ¿Qué aprendemos de todo esto, querido hermano?
Yo quiero invitarte a ver la continuación de este mensaje, porque en el capítulo 2 de Habacuc vemos que él comienza a entrar en la razón de Dios, en el pensar de Dios, en el sentimiento de Dios, en el accionar de Dios. Comienza ya a ver las cosas de otro ángulo. Dios, con la respuesta que le dio a Habacuc, está abriendo los ojos del profeta y quiere abrir nuestros ojos también. ¿Qué aprendemos en todo esto? ¿Situaciones difíciles? Por supuesto. Pero quiero decirte algo. Dios no está indiferente. Dios está obrando. Está orquestando todo y nada escapa a sus propósitos eternos. Recordemos que ante la adversidad avasalladora en la cual estamos viviendo, ante tanta injusticia, malicia, avaricia, asesinatos, estilos de vida prohibidos por Dios, Dios está trabajando detrás del telón. Qué curioso que estas cosas ya no se menciona tanto la injusticia, la malicia, la avaricia, los asesinatos. Podemos vivir con ellos, pero ahora ha aparecido un virus y no queremos vivir con el virus. Pero sin embargo, no vemos lo otro que también es algo grave en nuestras vidas, algo grave en nuestra sociedad, algo grave en la humanidad en la cual estamos viviendo. Dios está trabajando detrás del telón, quiero decirte. No está ajeno a tu situación, no está ajeno a lo que ocurre en el mundo, está bajo el perfecto control y tiempo de Dios. Dios está preparando el escenario para los acontecimientos del fin del mundo, finales. La venida de Cristo es inminente, el juicio que aguarda a todas las naciones es inminente para aquellos que han rechazado a Cristo. El inicio de la vida en la presencia de Dios para todos los creyentes viene, es inminente, pero también para aquellos que han rechazado a Cristo, también la separación eterna de Dios es inminente. Dios está trabajando todo esto. Y en su paciencia y en su amor, porque Dios, dice la palabra de Dios, es lento para la ira y es grande en misericordia. Día a día está extendiendo su misericordia, está abriendo las puertas para que gente pueda venir y conocerle a Él a través de Jesucristo. Por eso la importancia, si no estás en Cristo, tienes un grave problema. Pero Dios ya lo solucionó en Jesucristo. Jesús murió por tus pecados. Y quizás este sea tu día en que tú puedas rendir tu vida a Cristo. E iniciar una vida nueva con Él, en la presencia de Dios. Dios tiene planes. Nosotros tenemos los nuestros también. Habacuc tenía los suyos. Pero los planes de Dios prevalecen. Son verdaderos, son reales, son para nuestro bien. Y quiero dejarte con este desafío. Te espero el domingo que viene para que continuemos viendo nosotros cómo Habacuc empieza a entender a Dios. Dios quiere ser entendido. Y toma la postura distinta ante el inminente juicio de Dios sobre su pueblo. Comienza a entender Habacuc a Dios. Es tiempo que abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón. Conozcamos más a Dios, entendamos más sus propósitos. Y en medio de las situaciones difíciles, vamos a comprender y a entender que nada escapa al control de Dios. Y en eso podemos descansar. Por eso la importancia de estar en Cristo. Y como creyentes, tenemos que vivir en Cristo. Como creyentes tenemos que estar siguiendo a Cristo. Como creyentes tenemos que estar siendo luz en las tinieblas en las cuales vivimos. Y quiero animarte a que hagas brillar esa luz en este mundo de tinieblas, la luz que Jesús te ha dado. Jesús dijo a nosotros, la iglesia, vosotros sois la luz del mundo, pero también dijo, yo soy la luz del mundo. Queriendo decir que la iglesia debe ser el reflejo de lo que Él es.
quiero animarte a que examines tu vida y dejes que el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios comiencen a moldearte, a formarte y a ser la persona que necesitas ser y que yo necesito ser también. Estamos en la mano de Dios y esa es la bendición más grande. Querido amigo, querido hermano o hermana que nos escuchas, Dios te bendiga y que este mensaje, la palabra, realmente pueda quedar en tu mente y descender a tu corazón en medio de estos tiempos. El Señor nos ama y tiene un propósito. Que Dios les bendiga. Acompáñame a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites vivir y toda esta adversidad, Señor, en medio de ella tú quieres hablarnos a nosotros. Señor, danos el entendimiento para poder comprender los tiempos en que vivimos y de esta manera poder ajustar nuestra vida a tus planes, a tus propósitos, sabiendo que tenemos una esperanza inamovible, que tú eres la roca eterna, tú eres nuestro Dios, tú eres el Santo de Israel. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos a hacer luz. Bendice a nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchen. Ayúdalos a crecer, a fortalecerse, Señor, en ti. Y aquellos que están sintonizando y no se han entregado a Cristo, no le han dado su vida a Cristo, Señor, obra en sus corazones y en sus vidas y tráelos a tu presencia. Y ellos puedan reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador también. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, y a ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú la mereces, Señor. Lo hacemos con gratitud al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amo en Cristo. Somos peregrinos y extranjeros y tengamos la mirada puesta no en esta tierra, sino en nuestro hogar celestial, donde allá nos esperan nuestros hermanos de nuevo, los profetas, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos llanto, tristeza o tantas aflicciones en este momento, acudamos a la palabra de Dios, arrodillémonos delante de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo tomemos las armas que Dios nos ha dado en su palabra. Así que Dios le bendiga y
nos siga fortaleciendo a cada uno de nosotros en estos momentos difíciles. Que el Señor le bendiga.